Muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la asistencia a esta charla. Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que hemos destinado para contarle a los aspirantes a estudiar Ingeniería de Sistemas en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito cómo funciona Ingeniería de Sistemas en otra latitud. En este caso, pues sería en Canadá, que es el país donde usted reside. El objetivo de esta charla, pues, es que usted nos cuente quién es usted, cómo era su vida de estudiante, cómo, cómo terminó su ejercicio académico, cómo empezó su vida profesional, supongo que en Colombia, cómo llegó después a Canadá y cómo ha sido esta vida de ingeniero de sistemas en Canadá. Entonces, pues si nos quiere contar un poco de quién era usted en su época de estudiante, nuevamente le agradezco muchísimo por este espacio que nos brinda y pues adelante, Camilo. Lo escuchamos. Pues muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Bueno, sí, pues mi vida de estudiante en la universidad, pues como todos los recién salidos del colegio, pues comencé mi carrera de sistemas allá, pasé pues el tiempo que tenía que pasar. Ya al final de la carrera, yo entré yo hice una pasantía en Oracle antes de graduarme, una pasantía en Oracle Colombia de 6 meses, donde aprendí muchas cosas, aparte de cómo es el ambiente laboral en Colombia. ¿Sí? Luego terminé mi carrera y seguí en Oracle trabajando como soporte y haciendo, pues, manejando bases de datos, de Java y todo eso. Luego, pues, formé mi propia empresa con unos amigos ahí. Seguí trabajándole a Oracle, Carvajal y pues a diferentes empresas, pequeños proyectos, pero ya luego me di cuenta que la parte de la empresa sola pues a veces no funcionaba, entonces terminé siendo un freelance en el DANE, ¿sí? En el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, allá en Colombia, y fue ahí cuando empecé a tomar la decisión de salir a otro país, a buscar, por ejemplo, aprender el inglés, aprender otros idiomas y estar en otro ambiente completamente diferente. Hice mis papeles para venir como residente canadiense acá y afortunadamente la carrera de nosotros, la ingeniería de sistemas, es muy apetecida acá. Hay mucho potencial acá. Osvaldo, no lo escucho. Ya, Eh, antes tenía el micrófono cerrado. Antes que nos cuente su llegada a Canadá, me gustaría profundizar un poco más en su vida, digamos, su final de carrera, su vida académica y su inicio profesional en Colombia. Entonces, usted, mientras fue estudiante, ¿en algún momento fue monitor académico, desarrolló alguna actividad eh, adicional a las clases normales? Claro que sí, sí. Yo hice una monitoría con la parte de sistemas. Fui presidente, estuve como en el consejo de la Asociación de Ingenieros de Sistemas, ¿sí? Y luego llegué a ser presidente de la asociación. Ahí hicimos varias actividades por los alumnos, las personas de Ingeniería de Sistemas. Yo no me acuerdo ahorita que hubo charlas, hubo reuniones, normalmente los apoyos a veces para las competencias de ingeniería de sistemas, que yo no sé si todavía las Maratones, hacen. Eso, las maratones de maratones. programación. Ujú. Esas maratones eran bien buenas pues obviamente nosotros tratábamos de impulsarlas porque ahí es donde se conoce el potencial de las personas. Entonces, esas fueron como mis actividades, aparte de, pues sí, el estudio, normalmente el soporte aparte de la monitoría, normalmente uno cuando ya está en los últimos escalones, pues uno puede ayudar a los que están comenzando y eso pues le ayuda a uno a comprender un poco más la visión del resto de las personas. ¿Y usted cree que esas actividades que tuvo fuera de sus asignaturas le permitieron tener mayor visibilidad para Oracle, por ejemplo, o para el DANE, o le permitieron tener una visión diferente cuando decidió crear su empresa? Me gustaría que nos contara un poco de cada una de esas fases, de su ingreso a Oracle, luego al DANE, luego su Bueno, empresa.
Pues las experiencias como monitor es el manejo precisamente de personas, ¿sí? Normalmente uno cuando está en la carrera de sistemas, uno siempre empieza como un técnico, un desarrollador, pero después puede llegar a un nivel de arquitecto donde uno va a manejar un grupo de desarrolladores. Estas actividades allá, por ejemplo, ser monitor, que le ayuda primero que todo a transmitir el conocimiento y yo siempre he dicho, cuando uno enseña, aprende más. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Entonces uno se da cuenta de ciertas cosas o porque es la lógica de lo que uno aprendió. Entonces eso es productivo. Luego la entrada cuando yo estaba todavía en la universidad, en los últimos semestres, yo tuve la oportunidad de pasar la hoja de vida a Oracle y hacer una pasantía. Eso es extracurricular de la universidad. La universidad no hace pasantías, creo, a no ser En que ese momento, en ese momento. ¿Sí? ese comentario quería hacer. En ese momento, nosotros teníamos, era tesis para finalizar la Sí, carrera. correcto. En este momento, desde el 2018, se formalizó que el plan de estudios tuviera una opción de grado. Una de las opciones de grado es hacer una tesis, un trabajo dirigido, pero otra opción es hacer práctica profesional. A mí me parece, las prácticas profesionales son excelentes. Yo acá tengo, por ejemplo, manejo a veces uno o dos pasantes, se llaman acá. Son personas que vienen de estudiar, salen de ingeniería de sistemas y quieren empezar en el mundo del trabajo. Y es Ujú. bueno porque mientras ellos aprenden, uno les está enseñando, uno los está guiando, les está transmitiendo ese conocimiento. Entonces, para mí, por ejemplo, la experiencia de Oracle fue muy buena porque pues aprendí lo que era base de datos, que era uno de los, no era mi fuerte, pero Ujú. con Oracle empecé a andar en el mundo de las bases de datos. Sí, mi fuerte es el lenguaje de programación Java, Ok. pero unido con las bases de datos, para mí fue un gran potencial y de ahí en adelante eso me abrió mucho espacio para poder entrar al mundo laboral, ¿sí? Entonces, después la pasantía se acabó, obviamente pues en la universidad me tocó hacer una tesis, sí, un trabajo de Un grado. trabajo dirigido. Ajá. Y luego salí, me gradué y empecé en Oracle ya como un empleado normal haciendo, me acuerdo, es como un soporte de ventas, ¿sí? Y ahí entonces empecé a aplicar todo lo que yo conocía en bases de datos Java, hacer soporte a clientes y todo eso. Entonces uno va aprendiendo, siempre entra al trabajo y va uno tratando de buscar soluciones, se da cuenta de muchos potenciales. Entonces, ahí es un potencial de aprendizaje bueno. Luego, pues ya Oracle me dijo, no, ya pues en este momento ya no podemos, tienen que reducir la nómina, entonces se salieron, pero Oracle nos dio la oportunidad a unos amigos de hacer una empresa, hacer una incubación de empresa, Apoyados por Oracle. apoyados por Oracle, Qué durante bueno. 6 meses. Entonces Oracle nos dijo, ok, ustedes van a abrir esta empresa, nos dieron apoyo de, por ejemplo, la parte fiscal, nos dieron un contador. Oracle nos dijo, ahí está un contador, ustedes pueden hacer negocio con él y él les va a manejar toda la parte de El la parte apoyo contable. financiero. Ujú. Y además, pues ellos empezaron a contactarnos con los clientes de ellos que tenían para poder tener negocios, ¿sí? Era más que todo orientado a ventas, pero con las personas que nosotros empezamos la empresa, nos dirigimos más a seguir el soporte que nos gustó. Entonces, eso me abrió oportunidades en la empresa para trabajar con la misma compañía Oracle y en Cali con Carvajal, ¿sí? Y con diferentes otras empresas. Habían unos freelance que trabajábamos en los bancos y eso, pero pues obviamente ya después de una experiencia de 6 meses con Oracle, bueno, en Oracle yo duré como 3 años, pero después de esos 6 meses de incubación ya nosotros empezamos a hacer negocios con grandes empresas como Carvajal. ¿Sí? Y ya. Luego empezó la etapa de pensar un poco al exterior, ¿sí? Entonces quedamos 2 personas en mi empresa y decidimos cerrarla, ¿sí?
decidimos porque los dos, mi socio y yo, nos queríamos venir para Canadá. Entonces él empezó a hacer sus papeles, yo empecé a hacer mis papeles por otro lado. Y normalmente pues cuando uno va a emigrar, uno tiene que pensar, hay que dejar todo lo que se tiene acá en este país y mirar hacia el otro país. ¿Sí? Hay que investigar qué es lo que hay, qué no hay. Hay muchas maneras de emigrar, por ejemplo, está Australia, está Canadá, Europa ahorita no está tan fácil irse, pero pues los dos destinos más especiales o más concurridos son Canadá y Australia. Entonces empecé a buscar, a mirar, a tratar de mirar mi carrera, qué tanta salida tenía, por ejemplo, aquí en Canadá. Y me di cuenta que sí, la gente acá quería, o sea, se necesitan, y ahorita se necesitan muchos ingenieros de sistemas. ¿Sí? Otra vez su micrófono. Sí, ya. Que yo creo que no solamente en Canadá, sino en el mundo. En Colombia, por ejemplo, las cifras del Ministerio TIC son de alrededor, hay cifras muy conservadoras de 45.000 profesionales, hay otras un poco menos, de 65.000 profesionales de ingeniería de sistemas solamente en Colombia. Entonces, en el mundo la necesidad de profesionales en ingeniería de sistemas es impresionante. Estamos trabajando en todos los sectores, no solamente en las empresas de ingeniería de sistemas, sino en todo tipo de empresas, Ujú. porque todas las empresas de todos los tipos tienen departamento de tecnología o de sistemas o de informática que requieren de profesionales en el área para funcionar. Entonces, claro, la necesidad no es solamente en Canadá ni en Australia, sino en todas partes del mundo, en Colombia de manera particular, con las cifras que le mencioné. Ok, perfecto. Entonces, ya después el paso, después de Smartway, que era mi empresa, yo ya terminé, pues antes comencé pues el proceso de inmigración y entré al DANE como un freelance. Ahí, obviamente, otra vez con todo el conocimiento que yo tenía entre Java y Oracle, me abrió las puertas allá. Empecé como programador y llegué a ser un líder de desarrollo en el departamento de sistemas del DANE, ¿sí? Entonces, Yo, empecé yo allá. recuerdo, perdón, interrumpo, recuerdo que nos encontramos en un diplomado de datos en el DANE. ¿Se acuerda? Creo que sí, sí, hubo En un el diplomado ahí. 2000 Ujú. o un poco antes, 99 tal vez, Sí, la escuela le ofreció al DANE un diplomado en datos y yo me acuerdo que usted estuvo sí, yo como estaba parte allá. de ese diplomado. Ajá. Entonces, ya en los últimos años, pues yo ya tenía transferencia de conocimiento a todo el personal que había en el DANE de lo que yo había hecho, ¿sí? Y ya, pues la decisión era venirme para acá, para Canadá. El comienzo acá, pues fue en esa época. Perdón, lo interrumpo antes del comienzo. ¿Cuánto se demoró el trámite? Usted habla de antes de entrar al DANE, empezó Yo empecé con la idea porque para venir acá, yo estoy en una provincia que se llama Quebec, ¿sí? Pero aquí hablan francés. Entonces a mí me tocó aprender francés y todo ese proceso lo tuve que hacer antes de enviar los papeles para mi solicitud. En realidad, en esa época la solicitud duró un año, ¿sí? Estamos hablando de el 2009-2008, ¿sí? Ahorita en este año ya puede durar 3 años, 4 años, de 2 a 3 años, ¿sí? Y eso es poco porque hay otros países que les demoran hasta 5 o 6 años. ¿Sí? Entonces el proceso ahorita se volvió un poco más lento para esta provincia y para el resto de Canadá yo creo que también, pero para esa época el grueso de lo que yo tuve que hacer fue el aprendizaje del francés y empezar a hacer los trámites de acá. pero el Entonces, aprendizaje de francés en Colombia, en Colombia, sí. todo en Colombia, previo al viaje. Ok. Sí, porque para venir acá hay que presentar una entrevista en francés con una señora que hace las entrevistas y pues obviamente hay que comunicarse y ella evalúa, ¿sí? Ella le mira a uno toda la hoja de vida y dice, ok, bueno, usted es un ingeniero de sistemas, usted
es fácil que usted entre a Canadá porque nosotros necesitamos mucha mano de obra de ingeniería de sistemas. Pero, por ejemplo, hay otras carreras que son mucho más difíciles de entrar. Un economista, un psicólogo, un médico. Todas esas carreras son más difíciles de que entren acá. Supe a la época que hubo personas que hicieron incluso la entrevista en español para poderse venir acá, que eran ingenieros de sistemas. ¿Sí? Entonces, eso, sobre todo ingenieros de sistemas son bien avanzados, pero los ingenieros también, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, todo tipo de ingeniería aquí es bien recibido. Luego entonces, pues bueno, ya era la hora de venirse para acá. Llegué a Montreal, que es una ciudad, es una ciudad grande, acá podríamos decir. Y empecé, seguí trabajando en el DANE desde acá, ¿sí? Durante unos 6 meses, 7 meses. O sea, en remoto, yo estuve trabajando para el DANE para hacer como una especie de transición, pero empecé a buscar trabajo acá, ¿sí? Camilo, cuando llegó allá, ¿tenía la posibilidad de trabajar de una vez como ingeniero? Sí, o sea, Ok. yo, cuando uno llega con un estatus de residente permanente, uno tiene el derecho de trabajar al siguiente día que uno tenga, ¿sí? Que uno esté allá. Uno puede entrar a trabajar como los papeles que uno tiene que de pronto hacer ¿cómo se llama? Como una comparación de notas y de perfiles acá, porque aquí las materias son un poco diferentes. Ujú. Entonces, cuando uno hace eso, ya puede empezar a buscar trabajo. Normalmente uno se demora, puede que esté en stand-by durante un mes, 2 meses, si a uno le va bien, ¿sí? Hay otra gente que, por ejemplo, viene de allá con permiso de trabajo, que es una empresa de acá que va a buscar una persona allá y lo trae. Pero esa no es mi historia es en realidad residente permanente y uno cuando entra con un permiso de trabajo. Así no sea en la parte de ingeniería de sistemas, uno puede trabajar como mesero, como cualquier cosa, pero uno ya tiene el derecho de trabajar el primer día que llega acá. Entonces, a mí me tomó los primeros 6 meses, yo seguí trabajando con el DANE. Luego empecé a buscar trabajo en 2 o 3 empresas. En la época era un poco más difícil. ¿Sí? En el 2009, 2010 era un poco más difícil encontrar trabajo. Esas personas eran más exigentes y en Montreal exigen mucho el inglés. ¿Sí? Entonces, hay que tener las dos capacidades, el francés y el inglés, los dos idiomas, para poder conseguir un buen trabajo. ¿Sí? Si hablamos de hoy, sí, Osvaldo. Sí, ahí le quiero preguntar. Usted dice que en esa época complicado, me parece mucho más complicado que hubiera conseguido un trabajo con el DANE remoto, porque en esa época la gente no le creía a la virtualidad o a la no presencialidad. La gente suponía que si uno no estaba en un puesto físico de trabajo, no estaba Ujú. trabajando. Estamos hablando hace 20 años, un poco No, menos. en 2009 fue que yo hice eso, Poco menos, sí, ok. hace 13 Hace años, hace 13 años yo estoy aquí. Y Y la pandemia fue la que nos hizo abrir el sí, mundo de la no presencialidad. sí, en esa época hubo yo creo que o sea, pues yo me considero como un poco privilegiado porque yo tuve esa oportunidad de trabajar desde el exterior. No había cámaras, o sea, si yo tenía una cámara, no eran las cámaras, no había Teams, no había nada, y era más que todo por teléfono, ¿sí? Y por correo, haga tal cosa, yo seguía liderando un poco el equipo, haga tal cosa, haga tal otra, aquí hacemos esta compilación de código, vamos a colocarlo en un ambiente de pruebas, todo eso. Pero no era fácil, no era como hoy, que, o sea, uno puede hacer una reunión virtual completamente fácil, uno puede trabajar con eso. No, en esa época tocaba tener las cosas, yo no me podía conectar al DANE directamente. Claro. Desde acá no me podía conectar. Desde Colombia sí podía ser remoto, pero desde acá no podía. Entonces, no era fácil, pero se me dio la oportunidad de hacerlo. Obviamente no pude hacerlo mucho tiempo porque el DANE es función pública y van a hacer muchas preguntas de por qué una Claro, persona del claro. exterior está trabajando acá. Entonces,
Se terminó ahí, o sea, no se pudo hacer más contratos con el DANE. A mí me tocó viajar una vez para poder firmar y volverme a venir y decir, vea, yo estoy a cargo de este proyecto, pero yo estoy en este momento en el exterior, ¿sí? Entonces, era una figura ahí. Yo creo que, no sé si ahorita en el DANE se puede hacer esa figura de trabajar desde el exterior y pues continuar con sus labores con un contrato de 2 años, 3 años, no tengo ni idea cómo será el asunto. Bueno, luego llegando a Montreal, pues sí, busqué las 3, 4 empresas, no funcionó, o sea, pues como que no retuvieron mi candidatura. Puede ser porque privilegian de pronto a una persona local de acá. Local, claro. Puede ser que por recién llegado y por mi idioma, mi francés, que no era en esa época muy bueno, me dijeron, no, qué pena, pero no nos vamos a poder comunicar. Mi inglés no sé si también era muy bueno. Entonces, fueron tres empresas que dijeron, no, aquí no. Luego llegó un grupo de personas de acá, de la ciudad donde yo estoy viviendo, que se llama Quebec. Está Quebec la provincia y Quebec la ciudad, ¿sí? Entonces, ellos me hicieron unas entrevistas y es una empresa que recibe inmigrantes, o sea, privilegian los inmigrantes para poderlos trabajar, poder trabajar. Es una consultora, ¿sí? Ellos reciben las personas que quieren trabajar y las mandan para los ministerios u otras empresas, ¿sí? Es una empresa de consultoría. Entonces, yo presenté la entrevista de Montreal y me dijeron, listo, nosotros lo podemos recibir, pero usted se tiene que mudar para Quebec. Entonces, arranqué otra vez con mis maletas y llegué a Quebec. Entonces, aquí me instalé, ya empecé, eso fue en enero del 2011, creo que fue, o 2010, que yo empecé a trabajar en esa empresa. Ahí mismo entré a una aseguradora, ¿sí? Una aseguradora de acá, y empecé a trabajar con un grupo de quebecois, pero también había la mitad de la gente era extranjera, había personas de Senegal, personas de Ucrania, personas de Moldavia, habían de Argelia, Marruecos, los de aquí, ¿sí? Los quebecois, franceses también. Entonces, ya cuando uno empieza a interactuar con todo ese tipo de personas y conocer las experiencias de ellos en cuanto a cómo es la ingeniería de sistemas y cómo es la vida en sus países, es muy enriquecedor porque uno conoce más, uno sale de Colombia, que es un grupo de personas que tienen casi el mismo perfil, a conocer el resto de personas, sus religiones, sus comportamientos, su cultura. Entonces, eso es lo que me gusta más de aquí, de vivir en Canadá. El interculturalismo de acá hay mucha gente de todo el mundo, de todo el mundo. Uno conoce y escucha historias de lo que sea. Entonces seguí allá con la empresa de consultoría, ¿sí? Durante... Camilo, ¿qué tan grande la empresa? La empresa era más o menos 100 personas, 100 empleados. Grande, de todas maneras. Sí, pero acá se considera que es una de las medianas. Hay empresas como CGI, que es multinacional, ellos tienen, no sé, 1000 empleados probablemente aquí o 500. Hay otras empresas que son un poco más grandes. Yo me acuerdo que cuando entré decían estamos entre 110 y 98 personas en la empresa. Pues para mí era grande. Claro. Pero después me vine a enterar que no, hay empresas un poco más grandes que tienen la consultoría. Pero pues a mí me gustó Momentum porque le da a uno la oportunidad al inmigrante de entrar al mundo laboral, ¿sí? Pues podríamos decir fácilmente, ¿sí? Luego entonces seguí con Momentum Technology, se llama la empresa. Terminé, bueno, pasé por varios ministerios, Ministerio de Seguridad, aseguradoras, Ministerio de Transporte, y terminé en un ministerio que se llama el Ministerio de Salud, ¿sí? Es como, no sé, allá debe haber un Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Entonces, terminé con él, empecé a trabajar con ellos, ya llevaba 3 años, pero como consultor, y salió una oferta de empleo
al interno. Entonces yo hablé con mi jefe del ministerio y le dije, ¿usted qué es lo que necesita? O sea, ¿por qué está pidiendo ingenieros de sistemas? Me dijo, Camilo, yo no puedo decirle a usted directamente, pero el puesto está ahí hace un año. ¿Lo quiere tomar? Le dije, pues hablemos, ya en ese momento uno ya piensa más en dinero, en su revenue, en su entrada. Le dije, hablemos de cuánto es en la función pública y cuánto estoy ganando en la otra empresa. Si me conviene, claro que sí, yo lo hago. Y pues empezamos a hablar de salarios. Obviamente en la función pública, como en Colombia, son salarios por niveles, me imagino. Entonces, yo quedé en un nivel y me convenía. Entonces, que era extraño. O sea, normalmente el privado debería pagar un poco más que el público. Pero en este caso me convino. Entonces yo dije, listo, deme dos meses o un mes y yo ya entro como interno. Entonces, la decisión no fue porque haya sido mejor en la función pública o no, sino porque yo estaba haciendo mis funciones y resultó un puesto en la función pública. Para entrar a la función pública hay que presentar un examen, ¿sí? Entonces, yo había ya presentado el examen y pues lo había pasado. Entonces, tenía la posibilidad de entrar. Ya cuando me dijeron si hay un puesto, pues obviamente yo lo tomé. Tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Sí? Pero pues yo estoy contento con el puesto que hago ahorita. Ahorita yo soy un arquitecto, aquí se llama un arquitecto orgánico, es un arquitecto de software, ¿sí? Donde yo tengo un grupo de personas más o menos la misma que yo estaba haciendo en el DANE, pero obviamente yo tengo mucho más poder de decisión. Yo participo a comités de coordinación para tomar decisiones. Mi jefe está como a 3 puestos del ministro, entonces ya es de alto nivel, ¿sí? Pues esa fue mi carrera hasta hoy. Hoy sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo hace como 7 años ahí en el ministerio. Y pues me gusta, o sea, la vida acá es tranquila, o sea, me gusta vivir acá y no creo que pues vaya a salir y yo ya me quedo acá. No hay otra opción para mí. ¿Cómo es ingeniería de sistemas en Canadá? Y pues en esta parte quebecois, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el movimiento? Si usted un día se quisiera cambiar de empresa, ¿qué tan fácil es? ¿Cómo lo percibe? Cuéntenos un Bueno, poco del mundo profesional en Canadá. la ingeniería de sistemas en cuanto a estudios se me hizo un poco más difícil acá. Todas las carreras acá y sobre todo la ingeniería de sistemas, no lo viví yo, pero hubo un amigo que intentó hacer la carrera. Él me decía que a las personas, a los estudiantes los dejaban solos descubrir, por ejemplo, los lenguajes de programación. Mm. Les decían, vamos a trabajar con un lenguaje de programación, digamos Python, pero era uno el que tenía que aprender, no sé, con tutoriales o con algo, aprender el lenguaje y resolver los problemas que yo les decía, ¿sí? Aquí para una carrera en ingeniería de sistemas hay que hacer mucho autoestudio, ¿sí? Es bueno y es malo porque un autoestudio uno lo obliga a investigar más, pero le ocupa mucho tiempo el estudio, ¿sí? Entonces aquí las personas que estudian se dedican a estudiar únicamente, tienen un apoyo financiero, ¿sí? Y tienen como una beca también, donde ellos tienen que devolver ese dinero, después es un préstamo que ellos tienen. Pero la gente se dedica únicamente a estudiar, a veces no tiene tiempo de hacer otra cosa. Hay algunos que logran combinar un trabajo de medio tiempo o muy poco tiempo con el estudio, pero siempre es un poco difícil, ¿sí? Y es exigente, ¿sí? Luego, ya cuando terminan la universidad, bueno, antes de la universidad ellos tienen, las personas que salen del colegio tienen un derecho a hacer un CEGEP, se llama acá, que es como un técnico, ¿sí? Entonces, hay gente que para en el técnico de programación y entra a las empresas como técnico de programación y se queda ahí, ¿sí? Los salarios son buenos también,
pero hay otras personas que continúan la universidad, entonces ya tienen algunas materias ganadas, entran a la universidad y llegan pues a su título universitario. De una vez a la final, nosotros, por ejemplo, tenemos una persona ahorita, a la final ellos hacen un stage, o sea, bueno, el stage, ¿cómo? Una pasantía o Una una práctica. pasantía, Ujú. correcto. Y en la pasantía, pues ellos duran 6 meses, hasta un año a veces se renueva por 2 pasantías, y tiene la opción de quedarse en esa empresa, ¿sí? Me pasó con una persona, con un desarrollador acá, él hizo su pasantía, sus 2 pasantías, y le propusimos de quedarse, él dijo que sí, y en este momento es programador, es uno de los mejores programadores que tengo en el equipo, y pues él sigue ahí, es muy joven, y ya está en la función pública. Él presentó sus exámenes de función pública, las pasó, ni siquiera pasó como técnico, sino entró como ingeniero y ya, o sea, él está ahí y pues yo me imagino que está bien. Pues yo no le he escuchado ningún problema, ninguna queja, ni nada. Entonces, ese es, y pues obviamente, como le digo, los ingenieros de sistemas acá son peleados. O sea, en este momento, si alguien se quiere salir de una empresa, hay 2, 3, 4, 5 empresas que están detrás de uno. Uno recibe cada rato por LinkedIn, vea, estoy interesado en su perfil, si quiere hablemos, si usted está abierto a otras posibilidades, a otro ritmo de vida, pues contácteme y vamos a hablar de su salario, de sus condiciones, el teletrabajo. Ahorita la parte de teletrabajo es muy apetecida por las personas. O sea, quieren estarse siempre en la casa y tener cero, cero, no cero contacto, sino estar menos en la oficina y estar en la casa porque es mucho más fácil. No hay desplazamientos. Aquí, aunque no lo crean, hay también trancones. Entonces los desplazamientos le quitan a uno mucho tiempo. En cambio, si uno está en la casa, pues no hay ningún problema. Entonces, ahorita en este momento, yo creo que por la coyuntura que tenemos en este momento, por la COVID, se acentuó eso, destapó lo que era el teletrabajo, porque todo el mundo ahorita sabe y se sabe que las empresas pudieron hacer el teletrabajo. Entonces es una ventaja y ellos ahora ofrecen teletrabajo en todo lado, ¿sí? Vea, con opción de teletrabajo, su sueldo y sus ventajas, no sé, seguros y educación no, sino, ¿cómo se llama? Bueno, los seguros que ofrecen acá. Sí, beneficios adicionales Eso, al beneficio. sueldo. Tantos días de vacaciones, con eso juegan mucho. Pero pues lo que le digo, ahorita en este momento el ingeniero de sistemas es muy, muy apetecido. Yo me imagino, como dijimos, en todo el mundo debe ser así. Hay se llama una escasez de ingenieros Sí, bastante, grande. bastante grande. Camilo, ¿cómo es un día laboral allí o la semana laboral? Los horarios cómo son. Digamos, antes de pandemia, pensando en o antes de pandemia, no, pensando en que fuera una presencialidad completa, ¿cómo es un Ujú. día profesional en Canadá o en Quebec, digamos, la región en la que usted está? Un día profesional, yo llego, yo tengo que llegar entre 8:30 y 9:30, ¿sí? No, entre 8:30 y 9. A las 9:15 yo tengo una cosa que se llama Scrum. Nosotros utilizamos Agile acá, ¿sí? Entonces, a las 9 de la mañana yo puedo estar acá, bueno, en la oficina, en ese caso. Luego, pues, uno comienza a trabajar, recibe problemas en producción, viene el programador que le está preguntando alguna cosa. Eso en cuanto a la vista de un arquitecto. Tiene uno una hora de almuerzo, sigue trabajando y uno hasta las 6, hasta las 4:30 de la tarde puede trabajar. Normalmente a la semana se hacen 35 horas, ¿sí? Ok. Y si hay horas extras, obviamente las pagan, pero la gente respeta mucho lo que es los horarios de trabajo y los horarios de la casa. A no ser que uno sea una persona que tenga que dar soporte 7/24, Ah, sí, no lo van es no lo van a diferente. prestar. Pero no hay el jefe que le diga, oiga, se tiene que quedar después de las 4:30 de la tarde porque tiene que terminar ese trabajo. No. Si alguien lo hace quedar, le dice, por favor, adicione esas horas extras a su hoja de tiempo
Okay. Aquí no le pagan a uno por mes, ¿sí? A uno le pagan por horas trabajadas, ¿sí? Y bueno, en la función pública es cada 15 días que a uno le pagan. Pero entonces le pagan por horas, ¿sí? Uno tiene que trabajar 35 horas semanales y reportarlas en una hoja de tiempo. Entonces eso, fines de semana, nadie lo debería llamar a uno, como yo le digo, si es soporte, sí, pero, o sea, la parte laboral y la parte familiar la respetan mucho acá. Entonces, de resto, en el día, pues, en mi caso son reuniones, soporte, en eso se va mi día a día. O sea, mirar la producción, que todo esté funcionando bien, darle el soporte a los desarrolladores y las reuniones de decisiones que se tengan que tomar. Ya Perfecto. para un programador, pues obviamente es todo el día tiene una tarea fija para ese día, él completa su tarea. Si se pasó de tiempo, pues obviamente nadie le va a decir nada. Sí, pues es lógico, aquí la gente trabaja porque le nace trabajar. Nadie es ocioso. Bueno, hay algunos que sí son ociosos, pero pues aquí hay mucha confianza en el desarrollador, en el trabajador. Entonces, para el desarrollador, pues únicamente hace sus tareas y al final del día él entrega y dice, vea, terminé esto, 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 mañana voy a hacer tal cosa. Y ya. Eh, Usted decía hace un rato que se quedaba en Canadá, que ya usted estaba seguro de quedarse allí. Ujú. Si le ofrecen un trabajo muy bien, no sé, remunerado, con buenas condiciones, porque no solamente el sueldo es interesante, ¿pensaría en moverse de pronto de Quebec a otra región dentro de Canadá? ¿O está, digamos, ya establecido en Quebec como región? Pues lo que pasa es que ya estoy establecido porque pues ya obviamente tengo mis bienes acá, ya tengo una casa, ya tengo eso, pero pues obviamente si a mí me dicen, vea, le vamos a dar un puesto de, A no sé, de mejorar las gerente o condiciones. de... Sí, es de pensarlo, sí. Obviamente hay mucha lógica que hacer porque pues están colegios, el empleo de mi esposa, todo está ligado acá a la ciudad. Entonces es de mucha lógica, pero sí he visto personas que lo hacen. O sea, estaban trabajando y de un momento a otro se van para Ottawa o para Toronto, ¿sí? Aquí mismo Canadá. Entonces es algo que es posible y sí, hay muchas empresas que le ofrecen eso, le dicen, venga, véngase para acá y trabaje acá con nosotros y nosotros le mejoramos sus condiciones. Eh, yo no sé, yo creo que hay empresas que dicen también le ayudamos a buscar una casa o lo instalamos en este momento. O sea, hay muchas tácticas para atraer a las personas a otras ciudades. Aquí, por ejemplo, la parte, pues estamos hablando de ciudades grandes, pero las ciudades pequeñas o intermedias también necesitan gente. Y ellas son las que a veces tienen ese tipo de astucias de decir, venga, nosotros le conseguimos una casa, le damos, por ejemplo, usted se mueve de una ciudad a otra y nosotros le pagamos el trasteo completo, lo instalamos en una casa durante 6 meses, nosotros lo pagamos mientras usted se instala y consigue otras cosas. Hay ciudades, hay empresas al exterior de las ciudades grandes que podrían llegar a hacer eso. ¿Y de país se cambiaría? Uy, ese sí está difícil. Yo diría que no, por ahora. O sea, yo estoy tranquilo acá. No, yo creo que por ahora no me cambiaría de país. Feliz con la vida que tiene ahora como Sí, sí, ingeniero de sí. sistemas en Sí, sí, Canadá. sí. O sea, aquí es muy tranquilo, no hay tanta presión cuando uno trabaja. Eso es lo que, pues después de todo el tiempo que yo llevo acá, pues uno ya se acostumbra a la vida de acá, ¿sí? Pero yo veo otras personas en Colombia y veo que el estrés también es demasiado. Entonces, aquí no hay mucho estrés, aquí las cosas van poco a poco y todo el mundo entiende el potencial que uno tiene y lo respeta. Entonces,
Claro, el nivel de estrés a uno le baja, uno no sufre aquí casi de presión que el jefe le dice, vea, tiene que hacer tal, tal, tal. De pronto hay algunas empresas, pero yo me he topado con estas dos empresas, un ministerio y una empresa de consultoría, y en las dos era lo mismo. O sea, todo el mundo anda a su ritmo y desde que se entreguen las cosas y de que se hagan las cosas, no hay ningún problema. Nadie le va a exigir más de lo que uno puede hacer. Yo creo que trabajando por objetivos, que finalmente es, es lo que buscan empresas y empleados, Ujú. poder responder por sus funciones y estar satisfecho con lo que se encuentra haciendo. Sí, obviamente cada año uno, sea en la función pública, sea en el privado, uno recibe una evaluación. A uno lo evalúan, el jefe lo evalúa y le dice, vea, ¿cuáles son los objetivos del próximo año? Objetivos personales, objetivos en nivel de trabajo, por ejemplo, en la empresa consultoría que quiere hacer. Y al siguiente año evalúa, esto sí lo pudo hacer, esto no lo pudo hacer, ok, esto lo reconducimos al siguiente año para ver si lo puede hacer. Certificaciones, estudios, cursos, de pronto subir de nivel de un programador junior a un programador senior o cosas así. Se fijan objetivos y la misma empresa le va diciendo, oiga, hay que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque vienen otros detrás que quieren empezar, y usted necesita que usted avance también para que pues construya más empresa y se expanda un poco más. Entonces, yo sé que si hubiera llegado si hubiera seguido, por ejemplo, en la empresa de consultoría, probablemente yo estaría gestionando ahorita alguna otra, pero pues la decisión de cambiar al ministerio me gusta porque tiene otras ventajas, la función pública, que de pronto no tengo en el otro lado. Entonces, esa fue la decisión, y pues igual sigo contento en lo que estoy haciendo. Camilo, pues yo creo que con esto podemos cerrar la charla a la que lo invitamos. Quisiera de pronto que cerrara usted mismo con una frase o con algo que nos pueda usted decir, que invite o que aliente a los aspirantes a estudiar ingeniería de sistemas a que se matriculen en este programa, efectivamente, pues de tecnología, de informática, de ingeniería de sistemas, en el que usted y yo nos graduamos. Pues bueno, muchas gracias, Osvaldo, por la invitación, y pues a ellos, ¿qué les digo? No, la ingeniería de sistemas, desde que uno comienza hasta el final, es toda una aventura. Es gratificante conocer toda la parte de programación, de lógicas, de toda esa parte de computación. Es impresionante, es todo un mundo. Puedo decirles, no es fácil, pero a la final es gratificante. Conocer todo este mundo de la informática es muy, muy gratificante, y le sirve a uno para conseguir muy, muy buen empleo. Entonces, ánimo, y si ustedes se deciden acá a esta Profesión, vida de profesión de ingeniero de sistemas, háganle, es bien, bien, bien gratificante la carrera. Camilo, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto verlo después de muchos años en que no lo veía. Las puertas de la universidad pues siguen abiertas para que nos venga a visitar Claro que sí, he estado tratando de ir por allá. cuando esté por Colombia, para que pase por aquí y nos visite. Nuevamente, muchísimas gracias pues, por su diferencia con nosotros, con este tiempo, con el espacio que nos dedicó, y éxitos en su ejercicio profesional, en su vida en Canadá y en todas las acciones que esté realizando por allí. Un gran abrazo y hasta Bueno, pronto. muchas gracias, Osvaldo, Camilo, y que hasta esté muy luego. bien. Saludos por allá. Gracias. Chao, chao. Gracias.